Imaginemos por un momento comprar un electrodoméstico carísimo, uno increíblemente complejo. Lo sacamos de la caja, abrimos el manual para ver cómo conectarlo sin causar un cortocircuito, y de repente notamos que todas las páginas de instrucciones están en blanco. Completamente en blanco. O sea, no hay diagramas, no hay advertencias, nada. Exacto. Y no solo eso. En la contraportada, el fabricante imprimió un mensaje enorme que dice: úselo bajo su propio riesgo. Jamás hemos probado este equipo en una casa que se parezca remotamente a la suya. Es una imagen desconcertante. Pero ese manual en blanco es, literal, la realidad exacta para una enorme cantidad de pacientes en uno de los escenarios médicos más críticos que existen. Así es, y es algo de lo que casi no se habla. Porque normalmente la medicina moderna se enorgullece de su precisión matemática, ¿no? Sin embargo, al analizar nuestras fuentes para esta inmersión profunda, hay una estadística que la verdad hiela la sangre. Ajá. Se estima que entre el 30 y el 90% de las mujeres embarazadas consumen al menos un medicamento recetado. O sea, estamos hablando de una abrumadora mayoría. Totalmente. Pero el dato verdaderamente alarmante viene después de eso. ¿Aún peor? Sí, porque de todos los fármacos aprobados desde 1980, menos del 10% tienen datos suficientes para determinar su seguridad y eficacia en esta población específica. ¡Wow! Menos del 10%. Imagínate, menos del 10%. El resto es, desde un punto de vista clínico, pues un salto al vacío. Ok, vamos a desempacar esto porque es muchísimo. En este análisis profundo, nuestra misión es desentrañar por qué existe esta gigantesca y peligrosa brecha de conocimiento. Claro. Queremos entender cómo un cuerpo gestante realmente procesa las medicinas a nivel biológico. Y bueno, descubrir cómo la ciencia médica está intentando pasar de un miedo paralizante a una toma de decisiones verdaderamente informada. Y para entender la magnitud de este problema, primero hay que mirar hacia atrás. La ausencia de datos clínicos no es un simple descuido en un laboratorio. No es que se les haya olvidado estudiarlo. Exacto, no. Es el resultado directo de lo que históricamente se conoció como la ética de protección. Ética de protección. Ajá. Durante décadas, la regla de oro en la ciencia fue que la única manera de proteger al feto era mantener a las mujeres embarazadas completamente alejadas de cualquier ensayo clínico de fase 1 a 3. A ver, espera. Las compañías farmacéuticas simplemente decidieron de la noche a la mañana excluir a la mitad de la población de sus estudios. O sea, eso no tiene mucho sentido financiero a menos que estuvieran aterrorizadas por algo muy específico. Estaban paralizadas por el terror, y pues con justa razón. Hubo eventos catastróficos a mediados del siglo XX que cambiaron la medicina para siempre. Claro. Lo fascinante aquí es cómo una tragedia médica se transformó en un muro legal inquebrantable. El miedo a las demandas, me imagino. Totalmente. El caso más ilustrativo es el del dietilestilbestrol, que es conocido como DES. Ok. Este estrógeno sintético se recetó masivamente, digamos, entre 1938 y 1971, bajo la falsa promesa de que prevenía los abortos espontáneos. Y resultó que no solo no prevenía nada, sino que los efectos secundarios eran una bomba de tiempo. Literalmente una bomba, pero con un retraso de décadas. ¡Qué locura! Sí, años después de que las madres tomaran la píldora, se descubrió que el DES causaba un tipo raro de cáncer vaginal en las hijas de estas pacientes. ¡Wow! Y justo cuando llegaban a la pubertad o a la adultez joven. Imagina el impacto social de descubrir que una medicina que tomaste hace 20 años acaba de enfermar gravemente a tu hija. Y a nivel corporativo, me imagino que eso desató un tsunami de demandas judiciales astronómicas. Litigios por miles de millones de dólares que arruinaron reputaciones y empresas por completo. Me imagino. Si a eso le sumamos el tristemente célebre escándalo de la talidomida, que causó malformaciones severas en las extremidades de miles de bebés, pues el resultado fue un pánico regulatorio sin precedentes. Claro, se cerraron las puertas. Ajá. Las farmacéuticas empezaron a ver la inclusión de mujeres gestantes no como un avance científico, sino como un riesgo inasumible de responsabilidad civil. Entonces me imagino que el gobierno intervino con regulaciones mucho más estrictas en ese momento. Sí, de una rigidez extrema.
Normativas como la Subparte B en Estados Unidos llegaron a exigir el consentimiento explícito del padre del feto para que una mujer pudiera siquiera participar en un estudio clínico. ¿En serio? Sí, la trataban casi como si no tuviera autonomía sobre su propio cuerpo. Las reglas se volvieron un cerrojo que bloqueó la participación, incluso en investigaciones donde el riesgo era mínimo. A ver, espera. Si excluimos a las gestantes de los estudios controlados para supuestamente protegerlas, pero en la vida real estas mujeres tienen condiciones médicas, se enferman y de todos modos van a necesitar tomar medicamentos. ¿No estamos convirtiendo cada prescripción médica en un experimento no controlado gigante? Esa es exactamente la gran paradoja de la protección, y es el centro del debate bioético actual. Es que no tiene sentido. Ninguno. Al evitar estudiarlas en un entorno clínico controlado, donde, habría un monitoreo riguroso, análisis de sangre constantes y protocolos de seguridad para detectar daños a tiempo, el sistema obliga a los médicos del mundo real a recetar basándose en datos extrapolados. Básicamente están adivinando. Terminan adivinando dosis usando estudios hechos en hombres adultos o en mujeres que no están embarazadas. O sea, tratar de adivinar el comportamiento de un auto de Fórmula 1 leyendo el manual de un tractor. Es una analogía bastante precisa, de hecho. Por eso la comunidad científica ahora empuja un nuevo imperativo de justicia. El paradigma está cambiando. ¿Hacia dónde? De proteger a las mujeres de la investigación a protegerlas a través de la investigación. Las fuentes mencionan un caso que ilustra la urgencia de esto perfecto: el tratamiento de la tuberculosis asociada al VIH. Que es una condición letal si no se trata a tiempo. Es una de las principales causas de mortalidad materna a nivel global. Ajá. Sin embargo, la inmensa mayoría de los ensayos clínicos para nuevos fármacos contra la tuberculosis siguen excluyendo a las embarazadas. Todavía hoy. Todavía. El resultado es que los médicos en las clínicas no saben qué dosis exacta administrar para salvar la vida de la madre sin destruir el hígado o los riñones del feto. Claro, están atados de manos. Se les niega el derecho humano básico a una medicina probada y basada en evidencia. Entonces, si reconocemos que nos faltan datos clínicos precisos por culpa de estas barreras legales e históricas, los médicos tienen que recurrir a la biología cruda para entender a qué se enfrentan. Exactamente. A los principios biológicos. La gran incógnita aquí es cómo sabemos cuándo un fármaco cruzó la línea de la seguridad. Porque, el desarrollo de un feto no es un proceso uniforme, ¿verdad? Para nada. El riesgo de teratogénesis, que es la capacidad de cualquier agente externo para causar defectos de nacimiento estructurales, depende críticamente del reloj biológico. ¿Del tiempo exacto? Sí, todo se reduce al día exacto en que ocurre la exposición. Bueno, si dividimos esto en etapas, empecemos por los primeros 20 días después de la fertilización, que es la fase preembrionaria. Ajá. En esta fase rige una regla biológica implacable, conocida como la ley del todo o nada. ¿Todo o nada? Suena drástico. Lo es. En estos primeros 20 días, el embrión se está dividiendo a una velocidad vertiginosa, pero aún no hay órganos formados. Es solo un grupo de células. Ok. Si ocurre una exposición masiva a un fármaco altamente tóxico, el daño celular es catastrófico y resulta en un aborto espontáneo. Que muchas veces ocurre tan temprano que la persona ni siquiera sabía que estaba embarazada. Exacto. Ese es el nada de la regla. ¿Y qué pasa con el todo? Si el daño del medicamento es limitado y solo destruye algunas células, el embrión sobrevive, porque las células en esta etapa son pluripotenciales. Pausa rápida. ¿Qué significa exactamente pluripotencial en este contexto clínico? Significa que son células comodín. Aún no tienen un destino fijo. Ya veo. Si una toxina destruye, digamos, 10 células que iban a formar parte del sistema nervioso, las células vecinas sanas simplemente cambian de rol. Toman su lugar. Reemplazan a las caídas, compensan la pérdida y el desarrollo continúa como si nada hubiera pasado, sin ninguna malformación estructural. Es un mecanismo de defensa increíble, la verdad. Pero luego entramos en la ventana que va de los días 20 al 56, más o menos entre la tercera y la octava semana. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es la etapa de organogénesis. Los órganos se están ensamblando. Y es el periodo de máximo y absoluto riesgo para las malformaciones estructurales mayores. Claro, porque están en plena construcción. Exacto. En esta ventana, las células ya no son comodines. Ya tienen instrucciones estrictas de construir un corazón, un pulmón o una espina dorsal. ¿Ya no hay vuelta atrás? No.
Y el tipo de defecto que un medicamento puede causar está asombrosamente dictado por el reloj. Las fuentes documentan esto con el caso de la talidomida, y es perturbadoramente preciso. La cronología del daño es milimétrico. En serio, los registros históricos mostraron que si la exposición a la talidomida ocurría exactamente en el día 20 de gestación, el fármaco causaba daño cerebral severo. Día 20, cerebro. Ajá. Si la madre tomaba la pastilla en el día 21, el desarrollo cerebral se salvaba, pero el daño ocurría en los ojos. ¡Wow! Un solo día de diferencia. Un día. En el día 22 afectaba la formación de los oídos. En el día 24 detenía el crecimiento de los brazos. ¡Qué fuerte! Y si la exposición era después del día 30, afectaba las piernas. O sea, me imagino el útero en esa etapa como la línea de ensamblaje de una fábrica de autos. El chasis va pasando por diferentes estaciones día a día. Si alguien lanza una llave inglesa a los engranajes el martes, arruina las puertas. Y si la lanza el jueves, arruina el motor. Exacto. El daño depende única y exclusivamente de la pieza que estaba expuesta en ese milisegundo. Es una excelente forma de visualizar cómo la biología embrionaria no perdona los problemas de sincronización. Pero esa línea de ensamblaje termina. A partir de la semana 9 y hasta el nacimiento, entramos al periodo fetal. Las piezas ya están en su lugar. Sí, los brazos tienen forma de brazos, el corazón tiene sus válvulas. ¿Significa eso que el peligro desaparece por completo? ¿No? El riesgo de teratogénesis estructural disminuye drásticamente, es verdad. Es muy difícil que un medicamento borre un brazo que ya se formó. Pero el peligro evoluciona. Entramos en el oscuro territorio de la fetotoxicidad. Que es cuando los fármacos ya no destruyen la estructura, sino que arruinan la función de los órganos, ¿cierto? Interfieren con la forma en que esos órganos operan y crecen. Un medicamento fetotóxico puede causar un retraso severo en el crecimiento dentro del útero. Ajá. O destruir la función de los riñones que ya estaban formados, o crear anomalías microscópicas en el sistema nervioso central. ¿Y eso a la larga qué genera? Pues causará problemas de aprendizaje que nadie va a detectar hasta que el niño tenga 6 años y esté en la escuela. Ahora, hasta este punto hemos hablado solo del feto, pero el desarrollo fetal es solo la mitad de la ecuación médica. El entorno, es decir, el cuerpo de la persona gestante, atraviesa una transformación fisiológica extrema. Completamente. Todo lo que sabemos sobre cómo se absorbe, distribuye, metaboliza y excreta un medicamento salta por la ventana. Todo cambia. El perfil ADME, como lo llamamos en farmacología, se vuelve un caos clínico. Por ejemplo, el volumen plasmático de la madre, que es la parte líquida de su sangre, se expande masivamente, aumentando hasta un 50%. A ver si entiendo bien cómo afecta esto a una pastilla en la vida real. Es como tener una olla de sopa en la estufa, perfectamente sazonada, y de pronto alguien le echa un 50% más de agua hirviendo. ¡Me encanta! O sea, la misma cantidad de sal que antes era perfecta, ahora se diluyó tanto que la sopa ya no sabe a nada. Es exactamente el mismo principio físico. Con los medicamentos hidrofílicos, que son los que se disuelven en agua, ocurre esa dilución. Ok. La dosis que normalmente curaría una infección, de repente genera una concentración máxima tan baja en esa sangre expandida que el antibiótico se vuelve inútil. No hace nada. Y la dilución es solo el principio. Las hormonas como la progesterona relajan los músculos del tracto digestivo, ralentizando el vaciado gástrico y cambiando el pH del estómago. Lo cual me imagino que cambia el tiempo de absorción. Una pastilla puede tardar el doble en absorberse, lo que arruina cualquier cálculo de tiempo que tenga el médico. Claro. Además, tenemos que hablar de la albúmina, una proteína crucial en la sangre a la que muchos fármacos se amarran para viajar por el torrente sanguíneo de forma segura. Durante el embarazo, los niveles de albúmina materna caen hasta un 13% alrededor de la semana 32. ¿Y qué pasa si hay escasez de esta proteína de transporte? Que el medicamento que normalmente iría atado e inactivo, ahora viaja suelto por la sangre. Peligroso. Mucho. En farmacología, solo la fracción libre del fármaco es biológicamente activa y capaz de cruzar la placenta. Ah, entiendo. Así que tienes un escenario muy extraño. La sangre está más diluida, pero la cantidad de fármaco libre, activo y potencialmente peligroso podría ser mucho mayor porque no tiene a qué amarrarse. Es como una tormenta perfecta.
Y para rematar, el flujo de sangre a los riñones de la madre aumenta un 50%. Los riñones se convierten en un motor a reacción. Filtran a una velocidad asombrosa. Fármacos cardíacos como la digoxina o ciertos antibióticos son expulsados por la orina tan rápido que es un dolor de cabeza para los médicos mantener los niveles terapéuticos. Entonces tenemos dosis que se diluyen en un mar de sangre extra, proteínas de transporte que escasean y riñones que tiran la medicina a la basura a velocidad récord. Y en medio de este campo minado farmacológico se encuentra la placenta. Sí, la placenta. Durante mucho tiempo hubo un mito médico de que la placenta era como un muro de ladrillos estúpido, ¿sabes? Un simple colador pasivo. Pero leyendo nuestras fuentes, me la imagino más bien como el guardia de seguridad más estricto y musculoso en la puerta de una discoteca súper exclusiva. Me gusta muchísimo esa imagen porque le devuelve a la placenta su verdadera complejidad. No es solo un filtro. No es una esponja inerte. Es un órgano metabólicamente activo, altamente inteligente y, la verdad, despiadadamente selectivo. Y como un buen guardia de discoteca, decide activamente quién entra a la fiesta y a quién echa a la calle. Usa mecanismos fascinantes para hacerlo. Las fuentes detallan la presencia de transportadores de flujo, que son proteínas complejas con nombres como glicoproteína P o BCRP. Ok. Su trabajo es ser literalmente esos guardias de seguridad. Cuando detectan xenobióticos, Sustancias extrañas al cuerpo, ¿cierto? toxinas o químicos sintéticos. Exactamente. Cuando estos transportadores detectan ciertos medicamentos intentando cruzar la membrana, usan energía de forma activa para atrapar esas moléculas y bombearlas de regreso a la circulación de la madre. Las sacan a patadas. Literal. La placenta está peleando constantemente para devolver las amenazas y proteger el entorno fetal. Pero al mismo tiempo, el guardia tiene que dejar entrar a los invitados VIP porque, el feto tiene demandas de energía enormes para poder construir órganos de la nada. Para los VIP, la placenta despliega la alfombra roja usando algo llamado difusión facilitada. ¿Cómo funciona eso? Identifica nutrientes críticos, como la glucosa materna, y abre canales especiales para que pasen en grandes cantidades. Impresionante. Incluso gasta sus propias reservas de energía para bombear aminoácidos de forma activa contra la corriente, asegurando que el feto tenga materiales de construcción sin importar cuán desnutrida puede estar la madre. Con toda esta alucinante complejidad en juego, la sangre diluida, los riñones acelerados, la barrera selectiva de la placenta, los días específicos de riesgo, ¿cómo diablos se comunicaba el nivel de peligro de una pastilla a los doctores y a los pacientes? Pues históricamente, mediante un sistema tan simplificado que, la verdad, bordeaba en la negligencia. ¿En serio? Sí, en 1979, las autoridades regulatorias en Estados Unidos, la FDA, implementaron un sistema basado en 5 letras del alfabeto: A, B, C, D y X. Ah, claro, el famoso abecedario del embarazo, que en papel suena como una solución elegante para médicos ocupados. Pero el problema central con las letras es la psicología humana. Totalmente. Nuestra mente está entrenada desde la escuela primaria para ver las letras como calificaciones académicas y asumir una jerarquía lineal de valor. Doctores y pacientes veían una medicina categoría B y asumían ciegamente que era mejor y más segura que una categoría C. Y esa suposición era una trampa clínica inmensa. Me imagino. El sistema no medía el riesgo real, medía la disponibilidad de datos. La categoría C se convirtió rápidamente en un inmenso cajón donde tiraban todo lo que no sabían clasificar. Todo el desorden iba ahí. Un fármaco recibía la etiqueta C no porque causara malformaciones comprobadas, sino simplemente porque la farmacéutica no había hecho estudios en humanos. Podía ser el medicamento más seguro del mundo, pero sin el papeleo, era una C. Y supongo que, una vez que le ponían esa letra, nadie se molestaba en investigar más. Ese era el segundo fallo fatal del sistema. No había ninguna obligación regulatoria estricta de actualizar las etiquetas si, digamos, 10 años después surgieron datos de seguridad recopilados en hospitales. ¡Wow! Un médico en 2010 podía estar negándole un tratamiento vital a una paciente basándose en una etiqueta C que se otorgó en 1980 por un estudio irrelevante donde le dieron dosis masivas de la droga a una rata de laboratorio. Era información fosilizada. Entiendo perfecto por qué el sistema colapsó y tuvo que ser desmantelado.
A partir de 2015, la FDA impuso una transición a la regla de etiquetado de embarazo y lactancia, conocida como PLR. Abolieron las letras simples que fomentaban la pereza intelectual. Menos mal. Ahora, los profesionales de la salud tienen que leer narrativas de riesgo reales. Pasaron de un sello confuso a exigir un contexto clínico completo. O sea, ahora los insertos de los medicamentos tienen secciones detalladas. La sección 8.1 aborda el embarazo, pero no solo listando riesgos, sino explicando qué le pasa a la mujer y al feto si no se trata la enfermedad. Sí, es vital. La 8.2 cubre la lactancia, explicando si el químico pasa a la leche materna. Y la 8.3 evalúa el potencial reproductivo. Exacto. Te obliga a realizar una evaluación de riesgo-beneficio basada en la ciencia moderna. No puedes reducir una decisión que afecta 2 vidas a una sola consonante. Es que no tiene sentido. Las fuentes también contrastan esto con el sistema TGA de Australia, que es una perspectiva global bastante interesante. Ellos no eliminaron las letras, pero subdividieron la infame categoría B en B1, B2 y B3, basándose rigurosamente en la calidad de los datos animales. Y ese pequeño matiz cambiaba todo. Permitía diferenciar entre un fármaco nuevo donde los estudios en monos o ratas eran impecables, que sería un B1, de un fármaco donde los datos en animales mostraban algunas anomalías sospechosas, un B3. Mucho más claro. Evidenciaba la falla de Estados Unidos, un medicamento que la FDA consideraba C y peligroso por falta de datos humanos. En Australia era un B1, un tranquilizador, gracias a ensayos animales excelentes. Subraya por qué nadie puede depender de un solo código alfabético. Lo que nos obliga a aterrizar todo esto en la práctica médica diaria. Si dejamos de lado la historia y las agencias regulatorias, ¿qué sucede realmente cuando un médico se sienta frente a una paciente que necesita tratamiento para una condición real durante el embarazo? Los médicos modernos operan con lo que podríamos imaginar como un semáforo clínico, donde los colores cambian según el trimestre en el que nos encontremos. Ok, un semáforo. Si estamos en el primer trimestre, el temor principal es alterar la estructura, la teratogénesis. En este escenario, la luz roja brillante, o sea, la prohibición absoluta, recae sobre medicamentos que interfieren con la división celular rápida. Las fuentes señalan con urgencia los retinoides, como la isotretinoína, que muchos en la audiencia conocen como un tratamiento oral para el acné severo. Es uno de los teratógenos más potentes que conocemos. ¿Por qué? Porque el ácido retinoico interfiere directamente con las señales moleculares que le dicen a la cresta neural del embrión cómo desarrollarse. Es súper invasivo entonces. Una sola exposición temprana tiene un riesgo de casi el 30% de causar deformidades catastróficas en el cráneo, el rostro, el corazón y el sistema nervioso central. ¡Wow! Otros medicamentos con luz roja en el primer trimestre incluyen el ácido valproico, que es un medicamento para la epilepsia que agota el ácido fólico y causa espina bífida, o el metotrexato, que directamente detiene la multiplicación celular. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para etapas posteriores? Me vuela la cabeza notar que un medicamento que el pequeño cuerpo del feto tolera sin ningún problema en las primeras semanas, de repente se vuelve un veneno mortal en la recta final del embarazo. Volvemos al concepto de fetotoxicidad. El mejor ejemplo para entender esto son los inhibidores de la ECA, como el lisinopril, que se usan comúnmente para controlar la presión arterial. Que son súper comunes. Sí, muy comunes. Durante el primer trimestre, cuando los órganos apenas están dibujando, no parecen causar malformaciones estructurales severas. Ok. Pero si el médico receta lisinopril en el segundo o tercer trimestre, es un desastre absoluto. ¿Por qué cambian las reglas del juego de esa forma? Porque en esas etapas avanzadas el feto ya desarrolló sus riñones y para funcionar adecuadamente, esos riñones dependen de la enzima que el lisinopril bloquea. Los apaga, básicamente. El fármaco paraliza la función renal fetal, el feto deja de producir orina y como el líquido amniótico en etapas tardías es esencialmente orina fetal, el útero se seca. ¡Qué terrible! Sin líquido amniótico, los pulmones del feto colapsan por la presión y no pueden desarrollarse, y se producen deformidades en el cráneo por aplastamiento físico. Es un efecto aterrador provocado por una simple pastilla para la presión. Otro ejemplo fascinante que citan las fuentes son los medicamentos AINES, o sea, los antiinflamatorios comunes que todos tenemos en el botiquín,
como el ibuprofeno, que están estrictamente prohibidos en el tercer trimestre. Sí, por una razón de plomería cardiovascular muy crítica. ¿Cómo así? Mientras el feto está sumergido en líquido dentro del útero, obviamente no respira aire. Sus pulmones no están oxigenando la sangre. La placenta hace todo ese trabajo. Ajá. Por lo tanto, el corazón fetal tiene un pequeño atajo, un vaso sanguíneo llamado conducto arterioso, que permite que la sangre esquive los pulmones. Este conducto debe permanecer abierto a toda costa hasta el momento exacto del nacimiento. Y el ibuprofeno interfiere con eso directamente. Los AINES bloquean las prostaglandinas, que son las sustancias químicas que mantienen ese conducto abierto. O sea que lo cierran antes de tiempo. Si la madre toma ibuprofeno al final del embarazo, corre el riesgo altísimo de que ese vaso sanguíneo se cierre prematuramente dentro del útero, lo que causa hipertensión pulmonar y falla cardíaca masiva en el feto. Sin embargo, después de asustarnos con estas luces rojas, la gestión clínica moderna insiste en que no podemos simplemente prohibir todo y dejar a la paciente sufriendo. De hecho, las fuentes de hoy establecen un principio rector que es básicamente un axioma médico. Es la regla de oro que todo obstetra y especialista aprende. Si la madre está bien, el niño estará bien. Me parece súper sensato. Para lograr esto, existe una lista verde de tratamientos que han sido rigurosamente observados durante décadas y son muy seguros. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si una gestante sufre de hipotiroidismo, recetarle levotiroxina no solo es seguro, es urgente. El cerebro del feto en desarrollo no puede producir sus propias hormonas tiroideas al principio. Depende totalmente de la madre. Depende 100% del suministro materno. Negarle la medicina a la madre es condenar el desarrollo neurológico del hijo. Lo mismo ocurre con la salud mental, ¿no? Para la depresión materna severa, medicamentos como la sertralina tienen un perfil de seguridad muy comprobado. Así es. Para la hipertensión, drogas como la metildopa llevan años salvando vidas sin dañar al feto. El mensaje general es que el embarazo no tiene por qué ser una sentencia a soportar enfermedades crónicas sin ningún tipo de alivio. Exacto. Pero para tomar esas decisiones con confianza, los médicos de hoy ya no pueden depender de los prospectos de papel doblados adentro de la caja de pastillas. Están obsoletos. Esos papeles están clínicamente muertos en el momento en que se imprimen. La medicina actual exige muchísimo dinamismo. Las fuentes recomiendan fervientemente a los médicos y pacientes acudir a bases de datos que se actualizan mes a mes. ¿Qué es lo ideal? Plataformas como Mother to Baby en Norteamérica, que cuenta con cientos de resúmenes clínicos e incluso lidera sus propios estudios de observación. El sistema BUMPS en el Reino Unido, o Lactrix, que entiendo es el estándar de oro absoluto para revisar qué químicos pasan a la leche materna. Todo este análisis nos lleva a una encrucijada crítica. Y esto plantea una pregunta importante. Si sabemos de la complejidad de la placenta, si entendemos cómo varían los riesgos día a día, ¿cómo deben abordar la medicina, los pacientes y los doctores hoy? Es la gran duda. El pilar fundamental es la toma de decisiones compartida. Es vital que los pacientes sepan que el riesgo cero es una ficción biológica. No existe. En la población general, sin tomar una sola gota de medicación, ya existe un riesgo basal de malformaciones genéticas del 3%. La naturaleza misma es inherentemente incierta. Totalmente. Y por buscar una utopía de cero riesgos, al suspender todos los tratamientos, caemos en el peligro más insidioso de todos, que es el infratratamiento. Claro, no tratar lo que sí hay que tratar. Permitir que el asma materna se descontrole significa cortar drásticamente el oxígeno que llega a la placenta. Dejar un trastorno de ansiedad severo o una depresión sin tratar inunda el útero con hormonas de estrés que alteran el desarrollo a largo plazo. O sea que no medicar es medicar con estrés. Exacto. A menudo, el pánico a los fármacos es mucho más destructivo que el uso juicioso de un medicamento que ya está probado. Lo cual nos deja con una reflexión bastante provocadora para terminar este análisis. Hemos visto cómo una historia plagada de tragedias impulsó a los sistemas legales a construir muros inmensos, excluyendo sistemáticamente a las gestantes de la investigación médica, bajo la bandera de protegerlas. Que terminó haciendo mucho daño. Esto creó un inmenso vacío de conocimiento donde los médicos, durante décadas, tuvieron que adivinar dosis en un mar de incertidumbre biológica. Pero considerando que el infratratamiento de una madre es, sin lugar a dudas, profundamente perjudicial para el feto.
Ajá. y que la ciencia moderna aboga desesperadamente por incluir a las gestantes en estudios clínicos reales, con dosis monitoreadas y evidencia sólida, se podría pensar, ¿llegará el día en que el sistema legal invierta por completo sus prioridades? Es una excelente pregunta. Veremos un futuro no muy lejano, donde las demandas millonarias a las corporaciones farmacéuticas ya no sean por incluir a mujeres embarazadas en los ensayos clínicos, sino precisamente por excluirlas y negarles el derecho humano a una medicina precisa, probada y segura. Ojalá lleguemos a ese nivel de exigencia pronto. Es un dilema para pensar la próxima vez que abran el manual de instrucciones de cualquier cosa en sus vidas. Gracias por acompañarnos en esta inversión en nuestras fuentes. Hasta la próxima.